Buenos días, jóvenes, espero estén muy bien. Los saluda el profesor Jorge. Vamos a dar inicio a la sesión 18 y a la unidad 3, denominada A descubrir lo elemental, que tiene relación con la química. El objetivo es comprender las propiedades generales de la materia a través de imágenes. Vamos a ver primeramente qué es la materia, su relación con el átomo y las características generales de este. ¿Qué es la materia? La materia, por definición, es todo lo que nos rodea, posee masa y ocupa lugar en el espacio que denominamos volumen. Todo es materia. Todo lo que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, es materia. ¿Nosotros seremos materia? Obviamente sí, ya que poseemos masa. Cuando subimos una balanza nos podemos masar y ocupamos un lugar en el espacio que es nuestro volumen. ¿De qué está formada la materia? Ya hace cientos de años atrás, miles de años atrás, em, en Grecia, en el siglo V antes de Cristo, Leucipo y su discípulo Demócrito postularon que la materia era discontinua. O sea, que uno podía ir dividiendo la materia hasta cierto punto, ya que había unas partículas diminutas que formaban a todas las cosas. O sea, si usted tomaba, por ejemplo, un papel y lo empezaba a cortar en trocitos, hasta llegar a lo más pequeño, iba a llegar a la unidad mínima de la materia, que era el átomo. Por lo cual, a estas partículas pequeñas, obviamente que ellos no podían ver, les llamó átomo. Y el átomo significa sin división. A, sin y tomo, como las partes de un libro, tomo uno, tomo dos, las divisiones. O sea, átomo significa sin división. Y químicamente es la unidad estructural básica de la materia. Significa que toda la materia está formada de átomos. Sobre la materia, las propiedades de la materia se explican a través de un modelo llamado el modelo corpuscular. Los principios principales de este modelo corpuscular son que la materia obviamente está formada por estas partículas pequeñas llamadas átomos. También este modelo dice que estos átomos o partículas pequeñas siempre están en movimiento, nunca están quietas. Dice que entre los átomos hay vacío, no existe nada entre ellas. Obviamente, si tenemos que lo más pequeño es el átomo, no puede haber otra cosa que haya entre un átomo y otro que no sea el vacío o nada, porque no hay nada más pequeño que un átomo. Y también señala que entre estas partículas hay fuerzas de atracción que van a determinar que los átomos se junten para formar, por ejemplo, una molécula, un compuesto, o se separen eh, dependiendo de las cargas que tengan. La estructura del átomo. En general, el átomo posee dos partes principales, un núcleo central rodeado por una envoltura que está formada por órbitas que giran alrededor del núcleo y posee tres partículas subatómicas que lo van a conformar, que son los protones, neutrones y electrones. Aquí podemos ver un núcleo central. En esta zona se van a ubicar los protones y neutrones y toda esta zona que está acá rodeando al núcleo se llama la envoltura. Cada uno de estos anillos que forman la envoltura se le denomina órbita. Órbita 1, órbita 2, órbita 3, órbita 4, etcétera, dependiendo del tamaño del átomo. Ahora, las partículas subatómicas tenemos protones que tienen carga positiva, son las partículas que se ubican en el núcleo, ¿verdad? Tenemos también los neutrones, que son partículas sin carga, o sea, son partículas neutras que también se encuentran en el núcleo. Y por último tenemos los electrones, que son partículas con carga negativa que se encuentran girando en la envoltura alrededor de las órbitas, rodeando al núcleo.
¿Cuándo un átomo se le denomina neutro? Un átomo es neutro cuando tiene la misma cantidad de cargas negativas y positivas. O sea, tiene igual cantidad de electrones y protones. Ahí un átomo es neutro. ¿Los cuerpos o átomos pueden perder electrones? Sí, pueden perder y pueden ganar electrones. Y eso depende de los enlaces que se establezcan con otros átomos. Pero en general, cuando un átomo gana o pierde electrones, generalmente son los electrones libres de valencia, que son los electrones que permiten las reacciones químicas, permiten que se una un átomo con otro, que son los electrones de la última capa de valencia o de la última órbita, por decirlo así, que serían estos de acá. Este sería un electrón de valencia, este también. Son los que salen o son los que se han recibido. Siempre los electrones de valencia son los que se ganan o se pierden, que están en la última órbita. Ahora, ¿qué sucede cuando un átomo o un cuerpo pierde electrones? Sabemos que el electrón es la carga negativa, por lo cual si un cuerpo pierde electrones, o sea, pierde cargas negativas, va a quedar cargado con mayor cantidad de protones, si hablamos de un átomo neutro o un cuerpo neutro. Si decimos, por ejemplo, que un cuerpo tiene 5 protones y 5 electrones, se dice que es neutro. Pero en este caso, si pierde un electrón, va a quedar con 4 electrones y 5 protones. En ese caso va a quedar el cuerpo o el átomo cargado positivamente. Al contrario, si un cuerpo recibe electrones, relacionándonos con el ejemplo anterior, si tenía 5 electrones y 5 protones y recibe un electrón, obviamente va a tener más cargas negativas, va a quedar cargado de forma obviamente negativa, ya que va a tener más electrones que protones. Recordar que solo los electrones son los que salen o entran a un átomo, los protones no, ¿ya? Y son los átomos de valencia, de la última capa. Aquí tenemos un átomo, ¿verdad? Dos átomos, y la pregunta dice, ¿cuáles de los siguientes átomos o esquemas representa un átomo neutro y uno cargado positivamente? Dijimos que los átomos neutros son los átomos que tienen la misma cantidad de electrones y protones. Sabemos que los electrones están en las envolturas o en las órbitas y podemos contarlos. Uno, 2, 3, 4. Tenemos 4. Y protones o electrones, en este caso tenemos uno, 2, 3, 4, por lo cual este átomo podríamos decir que es un átomo neutro, porque tiene igual cantidad de electrones que protones. En este caso tenemos 4 protones de color celeste y 2 electrones. Significa que este átomo perdió 2 electrones, por lo cual quedaría cargado de forma positiva, porque tiene más protones que electrones. Este sería un átomo neutro con 4 electrones y 4 protones. Este sería un átomo cargado positivamente solo con 2 electrones y 4 protones, porque perdió 2 electrones de valencia. Estos átomos que ganan o pierden electrones se les llama iones. ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar un átomo de otro? Los átomos, obviamente, representan a los elementos químicos. Tenemos distintos átomos que representan elementos químicos distintos. Y estos átomos de los elementos distintos se van a hacer diferentes de acuerdo a la cantidad de protones. La cantidad de protones que está en el núcleo va a ser un átomo distinto a otro. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene solo un protón en el núcleo. El átomo de carbono tiene 6 protones en su núcleo. El átomo de oxígeno tiene 8 protones en su núcleo. El nitrógeno tiene 7 protones en su núcleo. En este caso, estamos hablando de átomos neutros, porque si hay un protón y un electrón, está neutro. 1 y 1. Si acá hay 6 protones y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, también está neutro. El oxígeno estará neutro, habría que contar. Acá hay 8 protones. ¿Cuántos electrones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El oxígeno también es un átomo neutro, en este caso. Y el nitrógeno
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, también es neutro. ¿Ya? Entonces un átomo neutro es el que tiene igual cantidad de electrones que protones. Y la cantidad de protones hace la diferencia entre un átomo y otro. Además, hay que señalar de que las órbitas van a recibir o van a poder almacenar un número limitado de electrones. Por ejemplo, la primera órbita, la capa más cercana al núcleo, acepta como máximo 2 electrones. Por eso todos los electrones de la primera órbita son 2 como máximo, 1, 2. 2 como máximo, puede haber menos, pero no puede haber más de 2 en la primera órbita. La segunda órbita puede aceptar 8 electrones como máximo. La tercera, 18. Y de ahí sucesivamente, 32 como máximo. Podemos ver este ejemplo del átomo de iridio que tiene en total 77 protones y electrones. Podemos ver que en la primera capa siempre hay 2, porque es lo que más aguanta la primera capa. La segunda, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La tercera, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Luego hay 32. Y por último, lo que nos falta para sumar 77, que son 17 más. ¿Ya? En total, sumando 2 más 8 más 18 más 32 más 17, nos da 77 electrones. Para seguir, vamos a ver lo que es la teoría atómica y los modelos atómicos. Resulta de que a medida que avanza el tiempo a través de la historia, se han planteado distintos modelos atómicos sobre cómo está formado o cómo es la estructura del átomo. Y en general tenemos 5 modelos clásicos, que son el modelo junto con la teoría atómica de Dalton, el modelo de Thomson, el modelo atómico de Rutherford, el modelo atómico de Niels Bohr y el modelo actual de Heisenberg. A continuación vamos a ver la teoría atómica de Dalton y la próxima clase vamos a ver los distintos modelos atómicos. Dalton en 1805 plantea la primera teoría atómica que que habla sobre las primeras características de la materia y del átomo en general. Él señala a Dalton que toda la materia está formada por átomos, dice que estos átomos son las partículas más pequeñas y que no se pueden dividir, ¿ya? También señala de que los átomos que forman un mismo elemento son idénticos y poseen igual masa. Por ejemplo, el oxígeno, que es O2, está formado por dos átomos de oxígeno. Y en ese caso, esos átomos tienen que ser iguales y poseer igual masa. También señala que los átomos de diferentes elementos se pueden combinar de acuerdo a números formando compuestos. Dice, por ejemplo, de que el carbono se puede unir con oxígeno, por ejemplo, y formar dióxido de carbono o monóxido de carbono. Dice también de que el hidrógeno se puede unir con el oxígeno y formar agua o peróxido de hidrógeno y se pueden formar distintos compuestos. Carbono con hidrógeno y oxígeno, de acuerdo a proporciones, se pueden formar, por ejemplo, en una glucosa. Y también señala él que en una reacción química se produce siempre un reordenamiento de estos átomos, ¿ya? En lo que son los reactantes y productos en una reacción química. Y también en una reacción química dice que los átomos no se crean ni se destruyen, sino que se van transformando en otras sustancias. Por último, Dalton crea los primeros símbolos para representar los átomos de los distintos elementos. Por ejemplo, el hidrógeno lo representaba todos eran con esferas, pero tenían algo distinto. El hidrógeno tenía un punto al centro, el nitrógeno una raya, el fósforo tenía este símbolo, etc. Y él podía, por ejemplo, unir distintos elementos y símbolos para representar compuestos químicos. Esto es toda la sesión 18. Espero que les haya quedado claro
les voy a dejar